Un buen día con todos. Este es nuestro tema 10 referente a la fricción. Como en todas nuestras clases, tendremos nuestros objetivos, los conceptos previos dentro del desarrollo. Veremos el concepto de fricción, el origen de la fricción, tipos de fricción, las fuerzas de fricción estática y cinética, los coeficientes de fricción, las fuerzas normales que ya hemos visto y la relacionaremos con la fricción. Aplicaremos también las leyes de Newton, ya considerando fricción. Veremos los ejercicios resueltos y aplicaciones en la vida cotidiana. Veremos las conclusiones y las preguntas. Como objetivo general, tendremos de analizar el comportamiento de las fuerzas de fricción y su influencia en el movimiento de los cuerpos. Como objetivos específicos deberemos identificar los tipos de fricción, comprender el origen de las fuerzas de rozamiento, aplicar las fórmulas de fricción tanto estáticas como cinética, resolver los ejercicios utilizando diagramas de cuerpo libre que ya hemos visto que es muy importante y relacionar la fricción con situaciones cotidianas. Como conceptos previos, seguimos recordando lo que es la fuerza, lo que es la segunda ley de Newton, lo que es la fuerza normal y ahora sí deberemos entender lo que es la fricción. La fricción o rozamiento es una fuerza que aparece cuando dos superficies están en contacto y se oponen al movimiento relativo entre ellas. Siempre actúa en sentido contrario del movimiento o al intento de movimiento. En el primer gráfico vemos que una persona empuja una caja, entonces se le dificulta un poco mover la caja. ¿Por qué? Porque entre la caja y el suelo hay una fricción. Si ella empuja la fuerza hacia adelante, ella empuja la caja hacia adelante con una fuerza hacia adelante, la fricción siempre al tener sentido opuesto será una fuerza que va hacia atrás. Si vemos el segundo gráfico, lo mismo pasará en un plano inclinado en el que generalmente el cuerpo va a moverse hacia abajo en el plano inclinado, a menos de que, como ya habíamos visto, haya una cuerda que tensione y jale con una mayor fuerza que le dé su componente en X para que suba por el plano inclinado. En el caso de que el objeto baje por el plano inclinado, la fuerza de fricción o de rozamiento tendrá un sentido hacia arriba en el plano inclinado. Ya de esto vamos a ver algunos ejercicios. ¿Cuál es el origen de la fricción? La fricción se produce debido a principalmente dos cuestiones, lo que son las rugosidades microscópicas que hay en la superficie y la interacción molecular entre los materiales. O sea, la rugosidad que existe entre los dos materiales que están en contacto. En el ejemplo anterior, la rugosidad de la caja, si es de madera, será la rugosidad de la caja de madera y la rugosidad del piso. Estas dos rugosidades van a hacer que se produzca una fricción. Entonces, esta fricción se opondrá al movimiento. Aunque una superficie parezca lisa, microscópicamente posee irregularidades. Hay irregularidades que lógicamente son visibles, se muestran al ojo humano, pero a veces nosotros podemos ver que está muy liso, que no hay irregularidades, pero sí, microscópicamente se posee irregularidades. ¿Cuáles son los tipos de fricción? La fricción estática, que actúa cuando un cuerpo aún no se mueve, o es decir, cuando un cuerpo está en reposo y nosotros queremos empezar a moverlo, vamos a tener una fricción estática y una fricción cinética, que es la que actúa ya cuando el cuerpo está en movimiento. Sí, cuando el cuerpo está en movimiento, igual, esta fricción va a, va a incurrir sobre el movimiento del cuerpo. Ahora, ¿cuál será mayor? Siempre va a ser mayor la fricción estática, puesto que ustedes se darán cuenta que es más difícil mover un cuerpo cuando está en reposo que ya cuando está en movimiento. Ya cuando está en movimiento es un poco más fácil, ¿sí? Pero para sacarlo del reposo es un poco más difícil. ¿Qué es la fricción estática? Es la que impide que un cuerpo comience a moverse. ¿Sí? Entonces tendremos que una fuerza de fricción estática va a ser igual a un coeficiente de fricción estática por el valor de la fuerza normal que nosotros ya habíamos visto cómo se calcula. Para el caso de un plano que está completamente horizontal, la fuerza normal va a ser igual al peso, pero con sentido contrario. Entonces, para sacar la fuerza de fricción, tendremos que multiplicar
el coeficiente de fricción estático por la normal. Este coeficiente de fricción estático va a ser un dato que nos den que va a depender de la fricción, de la rugosidad que exista entre los dos materiales de los cuerpos que están en contacto, del suelo con el objeto que está en contacto en este caso. ¿Sí? Y se lo representa con la letra mu sub s, que es el coeficiente de fricción estático. El otro tipo de fricción, que es la fricción cinética, que es la que actúa cuando un cuerpo se desplaza sobre una superficie, cuando ya está en movimiento. Sí, entonces la fuerza de fricción cinética va a ser el coeficiente de fricción cinética, nuevamente por el valor de la normal, que nosotros ya sabemos calcular. Generalmente, el coeficiente de fricción cinética va a ser menor al coeficiente de fricción estático, como les había dicho, es más difícil. La fricción se opone mayormente cuando un cuerpo está en reposo que cuando ya está en movimiento. Un poco más aquí se explica lo que es el coeficiente de fricción, que depende de qué. Depende del material de la superficie, de la rugosidad, del estado de que esté en contacto. El coeficiente de fricción tendrá valores grandes cuando hay mayor fricción y valores pequeños cuando hay menor fricción. La dirección de la fricción siempre va a ser opuesta a la fuerza que se aplique. ¿Sí? Por ejemplo, en un plano horizontal, nosotros conocemos que la normal, la fuerza normal es igual al peso. Entonces, la normal será igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, la fricción será igual a nuestro coeficiente de fricción, ya sea estático o dinámico, por la normal. Esto pasa en el plano horizontal. En el plano inclinado, entonces, tendremos que la normal, ya habíamos visto antes, es igual al peso por el coseno del ángulo. Ya vamos a hacer unos ejercicios de esto. En este ejercicio de un bloque de 10 kilogramos que se mueve sobre una superficie horizontal con coeficiente de fricción cinética de 0,3, me pide calcular la fuerza de fricción. Sí, empecemos calculando nuestra fuerza normal. La fuerza normal en el plano horizontal es igual al peso. Entonces, la masa, que es 10 kilogramos por 9,8, que es la aceleración de la gravedad, tendremos un peso de 98 newtons. Para calcular la fricción, la fuerza de fricción, tenemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción. En este caso me dicen que es cinético porque el cuerpo ya está en movimiento, por la fuerza normal que sacamos de 98. Si multiplicamos estos valores, tendremos que la fuerza de fricción es de 29,4 newtons en el sentido contrario del movimiento. Si nosotros vemos nuestro cuerpo libre, el movimiento está hacia la derecha. Entonces tenemos que dibujar nuestra fuerza de fricción hacia la izquierda.